Y hace poco ella está saliendo últimamente conmigo, porque hace poco, hace un mes ahí, estaba yo queriendo sacar una canción que me gustaba mucho, ¿no? Porque mis amigos me pedían, Perla, saca esta canción. Y entonces una vez así vuelvo al colegio y la veo a ella intentando sacar esa canción. Y entonces digo, hay que sacarla juntas, y la sacamos juntas. Y esta es la canción que hemos sacado juntas. A ver, escuchemos. El capotraste. ¿Me pueden pasar el capotraste? Y vamos a escucharla a Perlita, el tema que han compuesto prácticamente a dúo. A ver, vamos a ver Bueno, qué es lo que sale. Es una canción existente, pero hicimos tipo un arreglo y nos gusta tocarla ambas y Angelita también. Muy bien, Perlita. Angelita, y coméntanos, tú también tienes ya un buen tiempo haciendo música con la guitarra, de hecho, acompañándola a Perlita, o quizá nació antes esta idea de ir por la guitarra, por tocar la guitarra. Sí, después de mi hermana recién lo hice. Pero tú has mejorado bastante, Angelita. Nosotros te hemos visto hace un año tuvimos Sí, unas grabaciones, pero da gusto que con el tiempo las hermanas están mejorando constantemente y han tenido en el transcurso de esta formación profesional, ya la podemos llamar así, a distintos maestros, ¿verdad? Menciónanos un poquito más sobre ello, Perlita. Bueno, he tenido diferentes maestros, pero actualmente estoy con un maestro de Suiza. Bueno, dos maestros de Suiza, Ernesto Maywiri y Rubén Uzcata. Hay profesores que me han querido enseñar de Alemania, pero con la persona que más me gusta tocar es con Angelita, porque siempre que tocamos juntas, siento como que esa fusión, ese ego, porque somos de la misma sangre, de la misma madre, con el mismo amor, con el mismo afecto hemos nacido. Ella siempre ha estado presente en todo lo que yo he hecho.